Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí ya saben, mi nombre es y en este canal nos encanta hablar de todo lo que concierne al mundo del espectáculo, sobre todo de las novelas turcas. Y si eres fan de *Lofi sin de *, Senkal *, como se conoce en turco, o *Eda y Serkan * como la conocemos nosotros, te recomiendo que te quedes pegado a la pantalla porque el chisme de hoy es jugoso. Hoy vamos a hablar del escándalo, sí con mayúsculas, del vestido de Hande Erçel. Y la reacción de Kerem Bürsin. Preparaos para el drama, porque aquí lo tenemos servido. ¿Quién no ama un buen chisme, Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos con el chisme. La historia comienza, como muchas veces, con un evento. En este caso una gala, una alfombra roja, luces, flashes, y por supuesto vestidos espectaculares. Hande Erçel, nuestra querida Eda, nuestra protagonista, nuestra reina, iba deslumbrante. Todas las miradas estaban puestas en ella, como es normal. Pero, ¡ay!, el destino. O quizás la costura o simplemente el azar, la cosa es que en un momento dado, mientras Hande posaba para las fotos del vestido, se rompió. Sí, como lo escuchan. Un pequeño desgarro o una costura que cede, un momento que se convirtió en un verdadero escándalo. Imagínense la escena, Hande radiante posando con una elegancia que la caracteriza, con esa sonrisa que enamora a medio mundo y ese porte que la hace destacar en cualquier lugar. Los fotógrafos como siempre disparando sus flashes sin cesar, capturando cada ángulo, cada pose, cada detalle. Y de repente, crack. El sonido del tejido cediendo, un sonido que en el silencio de la expectación, resonó como un trueno. La sorpresa en su rostro, un gesto fugaz de desconcierto, pero rápidamente reemplazado por una sonrisa que intentaba disimular la situación. Los fotógrafos en ese momento, no dudaron en inmortalizar el instante. Capturaron la fragilidad, la vulnerabilidad, el imprevisto. Un momento que se volvió viral en cuestión de segundos. Las redes sociales explotaron, literalmente. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos de apoyo, otros, bueno, ya saben cómo es Internet. La rapidez con la que se difunden las noticias, la facilidad con la que se puede opinar, la viralidad que se alcanza con un solo clic, todo conspiró para que el incidente del vestido se convirtiera en el tema de conversación del día. Algunos se burlaron con comentarios hirientes y poco respetuosos, aprovechando la situación para hacer mofa de la actriz. Otros la defendieron a capa y espada, mostrando su solidaridad y su admiración por Hande, resaltando su profesionalismo y su capacidad para afrontar la adversidad. Pero lo que sí es cierto, es que el incidente dejó a todos boquiabiertos, generando un debate en torno a la moda, la imagen pública y la privacidad de los famosos. El vestido, por supuesto, fue el gran protagonista de la noche. Se trataba de una creación espectacular, un diseño que había sido elegido con cuidado, seguramente confeccionado con telas de alta calidad y con detalles que resaltaban la belleza de Hande. Pero como suele pasar, la moda, a veces, es traicionera. Los vestidos, por muy bellos que sean, pueden sufrir percances. Una costura que cede, un tejido que se rasga, un imprevisto que pone a prueba la paciencia y la elegancia de quien lo lleva. En este caso, el vestido de Hande en su momento de mayor exposición, sufrió un pequeño desgarro, una imperfección que, aunque mínima, generó un impacto mediático considerable. Pero, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Pues aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Todos sabemos la conexión especial que existe entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Han sido pareja, han compartido momentos inolvidables, y aunque ya no estén juntos como pareja sentimental, la química, el cariño, la amistad parecen seguir intactos. Su relación desde el éxito arrollador de *Lofi sin de ha sido objeto de un constante seguimiento por parte de los fans y de los medios de comunicación. La admiración que sienten el uno por el otro, el respeto mutuo, la complicidad que demuestran, han hecho que su relación trascienda los límites de la ficción y se convierta en un ejemplo de amistad y madurez.
La reacción de Kerem ante el incidente fue notoria. Digamos que no pasó desapercibida. A través de las redes sociales, Kerem no dudó en mostrar su apoyo a Hande. Publicó mensajes, retweets, comentarios, mostrando su solidaridad y su cariño. Fue un gesto que, para muchos, fue muy significativo, ya que demostró que, a pesar de la distancia, la relación entre ambos sigue siendo importante. Demostró que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe un vínculo fuerte, un afecto genuino que perdura en el tiempo. Fue un mensaje claro y contundente: estoy aquí para ti. En este punto, permítanme hacer un pequeño paréntesis y hablar de lo importante que es la amistad en estos casos. Imaginen la situación: estás en medio de un evento público, la atención está puesta en ti, y de repente, ¡pum!, un accidente con tu ropa. ¿Qué momento más incómodo? La vergüenza, la sorpresa, el desconcierto, son sensaciones difíciles de controlar. Tener el apoyo de alguien cercano, de alguien que conoces y te quiere, es fundamental. Un amigo en ese momento es un refugio, una mano que te ayuda a levantarte, una sonrisa que te da fuerzas para seguir adelante. La reacción de Kerem, en ese sentido, fue un gesto muy bonito y habla muy bien de la relación que tienen. Pero no solo se limitó a los mensajes de apoyo. Hubo quien notó, y esto es puro chisme, que Kerem, de alguna manera, parecía estar en el lugar de los hechos. Algunos fans, que son como detectives o como paparazzi aficionados, investigaron un poco y encontraron indicios que sugerían que Kerem estaba presente en la gala, aunque no fuera de forma oficial. O sea que podría haber estado en el backstage, o en algún lugar cercano, para estar cerca de Hande. Esto, por supuesto, avivó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Qué significa todo esto? ¿Es simplemente una muestra de amistad? ¿Hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Las redes sociales se incendiaron con especulaciones. Algunos hablaron de un reencuentro romántico, alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo. Otros defendieron la idea de una simple amistad sincera, destacando la madurez y el respeto que se tienen. Y otros simplemente disfrutaron del drama, alimentando la controversia y generando más contenido para las redes. Lo cierto es que el incidente del vestido y la reacción de Kerem generaron un revuelo mediático que mantuvo a todos pendientes de sus movimientos. El debate se extendió a todos los ámbitos. Se habló de la importancia de la imagen pública, de la presión que sufren los famosos, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Se compararon las reacciones de otros famosos ante situaciones similares, se analizó la sinceridad de los gestos de Kerem, se cuestionaron las intenciones de ambos. La polémica, como suele ocurrir en estos casos, generó más interés por *Love is in the air*, por los proyectos actuales de ambos actores, y por cualquier detalle que pudiera dar pistas sobre su relación. Es importante destacar que Hande, como siempre, manejó la situación con mucha elegancia. No hizo grandes declaraciones, ni se dejó llevar por el pánico. Con su profesionalismo, su madurez y su capacidad para mantener la compostura, logró salir airosa del incidente. Con una sonrisa, con la ayuda de su equipo, y con la certeza de que el apoyo de sus amigos y fans estaba con ella, Hande supo restar importancia a la situación, demostrando una vez más por qué es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su actitud, su serenidad y su forma de afrontar la adversidad fueron un ejemplo para muchos. Volviendo al tema de la reacción de Kerem, hay que reconocer que fue un gesto muy aplaudido por sus fans. Mostró una vez más su lado sensible y su apoyo incondicional a Hande. Un detalle importante, el hecho de que Kerem reaccionara de esa manera, y que la situación se viralizara, habla del gran cariño que el público siente por ambos actores. La pareja que formaron en *Love is in the air* caló muy hondo en los corazones de los fans, y el hecho de que aún mantengan una relación de amistad es algo que la gente valora mucho. Demuestra que, más allá de la ficción, existe un vínculo real, un cariño genuino que trasciende el tiempo y las circunstancias. Los fans de *Love is in the air*, que son legión, se volcaron en las redes sociales para expresar su apoyo a Hande y Kerem. Los hashtags relacionados con la serie y con ambos actores se convirtieron en tendencia, y los mensajes de cariño, de admiración y de esperanza se multiplicaron. Los fans, que han seguido su historia desde el principio, que han celebrado sus éxitos y han lamentado sus desencuentros, se sintieron parte de este nuevo capítulo, un capítulo que demostraba que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar. Y ahora, la pregunta del millón:
¿qué pasará en el futuro? ¿Seguiremos viendo este tipo de gestos entre ellos? ¿Será este incidente el principio de una nueva etapa en su relación? ¿Hay posibilidades de un reencuentro romántico? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que por el momento, el vestido roto de Andy y la reacción de Kerem han sido un tema recurrente en redes sociales y en los medios de comunicación. Y como suele pasar, este tipo de situaciones solo aumentan el interés del público por ambos actores y por sus proyectos futuros. La expectación, la curiosidad y el deseo de saber qué pasará son ingredientes clave para mantener el interés del público y generar más contenido. Los rumores y las especulaciones seguirán alimentando la conversación. Los fans, los medios de comunicación y los propios actores seguramente seguirán generando noticias y generando contenido. Lo importante, en definitiva, es que la relación entre Andy y Kerem, sea cual sea su naturaleza, siga siendo un ejemplo de madurez, de respeto y de cariño. Y que, por supuesto, sigan regalándonos su talento y su profesionalismo. Hemos hablado del incidente del vestido, de la reacción de Kerem, de los rumores, de las especulaciones, en fin, de todo el drama que se armó. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todos estos chismes. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea especial. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber que están ahí, acompañándome en esta aventura. Así que para resumir, en este vídeo hemos hablado de un pequeño, desgraciado, incidente que le ocurrió a Ander Zel en una gala, y de cómo la reacción de Kerem Bürsin encendió las redes sociales y reavivó el interés por su relación. Vimos la elegancia de Ande, la caballerosidad de Kerem, y la reacción del público ante esta situación. Analizamos los detalles del vestido, las especulaciones sobre la presencia de Kerem, y la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que hay algo más entre Ande y Kerem, o simplemente es una linda amistad? ¿Cuál fue su momento favorito del vídeo? ¿Qué opinan sobre la actitud de Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios, quiero saber lo que piensan. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Y recuerden, siempre es bueno estar al tanto de las novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando involucran a nuestras estrellas favoritas. Así que una vez más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.